Bien, la clase pasada vimos los tipos de matrices, vimos suma de matrices, vimos multiplicación de matrices y después vimos multiplicación de una matriz por una escala. Y hasta ahí habíamos llegado. ¿Sí? ¿Está bien? Eso fue todo lo que vimos en el teórico. Entonces, hoy lo que vamos a ver es, vamos a empezar con lo que son operaciones elementales de fila. Entienden lo que son las operaciones elementales de fila, aunque ya medio lo han visto con Alfredo, pero entiendan lo que son las operaciones elementales de fila y de ahí vamos a ver para qué se usan y cómo se usan. ¿Ok? Entonces, la primera operación elemental de fila que nosotros podemos hacer, siempre que hagamos una operación elemental de fila, la vamos a indicar con la letra E minúscula. Eso significa operación elemental de fila. La primera que podemos hacer la vamos a identificar de esta forma, que significa E y L, vamos a intercambiar la fila I por la fila L. O sea, supongamos que tenemos esta matriz, 2 menos 1, 5, 2 menos 3, 0, y le aplicamos la operación elemental de fila E2, 3. O sea, operación elemental de fila, que a la fila 2 la cambiamos, la intercambiamos con la fila 3. Con lo cual vamos a tener como resultado lo siguiente. La fila 1 queda como estaba, 2 menos 1. La fila 3, que acá era menos 3, 0, ahora pasa a ser fila 2, menos 3, 0. Y la fila 2, que estaba acá, pasa a ser fila 3, ahora 5, 2. Esa es la primera operación elemental de fila. ¿Cuál es la segunda? Vamos a seguir con la E. Vamos a poner una I, que acuérdense que I y L son números. I es un número, o sea, es un número de fila. Vamos a aclararlo bien. Y lambda es un escalar. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? A la fila I la voy a multiplicar por el escalar lambda. O sea, volvemos a la misma matriz que teníamos. 2 menos 1, 5, 2 menos 3, 0. Y le voy a aplicar la operación elemental de fila tal que a la fila 3 la voy a multiplicar por menos 1. Entonces, la fila 1 queda como está, la fila 2 queda como está, y la fila 3, que era menos 3, 0, la multiplico por menos 1. Menos 3 por menos 1, 3. 0 por menos 1, 0. Segunda operación elemental de fila. ¿Cuál es la tercera operación elemental de fila? E y L lambda. Y número de fila, L número de fila, lambda un escalar. ¿Qué me dice esto? Y ojo con el orden acá, porque fíjense que a la fila I le voy a sumar la fila L multiplicado por lambda. Entonces, volvemos a nuestra matriz. 2 menos 1, 5, 2 menos 3, 0. Y digo que le voy a aplicar la operación elemental de fila, donde a la fila 2, 5, 2, le voy a sumar la fila 3, menos 3, 0, multiplicada por 2. Entonces, ¿qué me queda? La fila 1 igual, la fila 2 me va a quedar 5 más menos 3 por 2 sería menos 6
5 menos 6 menos 1. Dos más 0 por 2, 0, 2 más 0 es 2. Y la fila 3 me queda como estaba. Estas son las tres operaciones elementales de fila que vamos a utilizar. O sea, intercambiar dos filas. A una fila la multiplico por un escalar distinto de 0. Eso me olvidé, eso es muy importante. Distinto de 0. Ya van a ver por qué. Y la tercera operación elemental es que a la fila tal le sumamos, o a la fila I, le sumamos la fila L multiplicada por un escalar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá con las operaciones elementales de fila? Bien. Seguimos entonces. Esta es la gran pregunta. Esto estarán pensando todos. Vamos a ver para qué las vamos a utilizar. La vamos a utilizar para encontrar la matriz reducida por fila. Esto capaz que lo hayan definido con alfa. Estos son todos ejemplos de matrices reducidas por fila. Donde acá tenemos una rectangular de 4 por 5. Acá tenemos una matriz cuadrada, 4 por 4, también conocida como matriz. ¿Cómo se llama? La matriz cuadrada de esta forma. ¿Cómo se llama? Lo vamos a hartar con matriz. ¿Cómo se llama esta matriz? ¿No es la matriz? ¿Matriz identidad era esa? Identidad. Bien. Identidad. Repasen. Pues se les va a venir el parcial y van a querer resolver todo en 2 días. No lo veo bien. Repasen. Con esta matriz los vamos a hartar. De ahora en más, esta matriz lo vamos a volver loco. Y la última es una matriz de 4 por 4. Como decíamos, matriz identidad, ¿sí? Porque tenía era cuadrada, diagonal, donde todos los elementos de la diagonal principal eran nulos. ¿Estamos? Ahora bien, esta matriz vamos a decir que tiene sus filas y sus columnas linealmente independientes. Mientras que esta matriz, vamos a decir que una de sus filas es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque se hizo 0. Cuando en una matriz reducida por fila tenemos una fila nula, al menos una fila nula, también en este caso, decimos que tiene sus filas linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque esto se hizo 0 por una operación elemental de fila. ¿Intercambiamos fila y se hizo 0? No. ¿Multiplicamos por un escalar? No, porque dijimos que tenía que ser distinto de 0. ¿Por qué se hace 0? Usamos o aplicamos la operación elemental de fila, tal que esta fila le sumamos otra fila, cualquiera de acá, multiplicada por un escalar.
Entonces, ¿qué significa? Que esa fila multiplicada por ella era igual a esta fila. Lo que significa que esos dos vectores, combinación lineal. ¿Por qué? Por tener uno a partir del otro multiplicado por un escalar. ¿Se entendió eso? Eso métanselo en la cabeza porque los vamos a hartar con esos conceptos. Y no solamente ahora, la tercera parte va a ser peor. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna duda? Por favor. No entendí lo de por qué es dependiente. A ver, cuando una fila se te anula de una matriz, ¿sí? ¿Qué significa? O sea, nosotros hablamos de las tres operaciones elementales de fila. Intercambiar filas, multiplicar una fila por un escalar, y a una fila sumarle otra multiplicada por un escalar. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las tres operaciones elementales de fila que nosotros dijimos que podíamos aplicar. ¿Estamos hasta acá? Sí, Estamos, no sé quién fue el que preguntó. sí. Luciano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se hace cero esa fila? ¿Se hace cero por intercambiarla con otra? No. ¿Por qué? Porque vos tenés la fila 3, 4, la reemplazás por la que es la primera y la reemplazás por la fila tercera que era 2, 4, 3 y pasás esta abajo y esta arriba. No se hace cero por obra, arte de magia. ¿Sí, Luciano? Luciano, ¿no? Sí, profe. Después dijimos, la segunda operación elemental de fila era multiplicar esa fila, pero dijimos que ese escalar tiene que ser distinto de cero, no lo quiero, porque si no te la anula y eso no sirve. ¿Estamos? Entonces multiplicas una fila por un escalar distinto de cero, imposible de hacer. ¿Estamos, Luciano? Sí, profe. ¿Está ahí? ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Lo seguí. Bien. ¿Por qué se hace cero? Nosotros aplicamos la tercera operación elemental de fila que decía que a una fila le sumo otra fila multiplicada por un escalar. A ver. Sí, ahí creo que sí, ahí sí lo entendí. Espérame un cachito. Ponete, nosotros tenemos la matriz, ¿sí? 4, 2, 1, lo vamos a hacer simple para no hacer problemática. 3, 5, 7. Tenemos la fila 8, 4. Tenemos esa matriz. ¿Estamos? Sí. Si yo paso esta fila arriba, ¿se me hace cero? No. Bien, imposible. Si yo multiplico cualquier fila por 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 10, menos 15, el número que sea, ¿se me puede hacer cero? No, tampoco. Bien. Pero fíjate si yo a esta matriz le aplico la operación elemental de fila, tal que a la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicada por 2.
apreté cualquier verdura. ¿Estamos ahí, Luciano? Sí, sí. Entonces, fíjate en qué se me transforma esa matriz. ¿La fila 1 cambia? No. 4, 2, 1. ¿La fila 2 cambia? No, porque no le hacemos nada. ¿Estamos de acuerdo? 3, 5, 7. Ahora fíjate. A la fila 3, la fila 1 multiplicada por 2. 8. Perdón, acá me equivoqué. Menos 2. Menos 2. Sí, perdón. ¿Me siguen? Acá en vez de ser menos 2. Sí, un cachito. Vamos a cambiar, a ver si lo ponemos acá arriba. O sea, vamos a aplicar la operación elemental de fila, que a 3 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 2. Esa sería una elemental de fila. Bueno, cada vez peor, Dani. Ahí. Control Z, profe. Control Z, ¿qué hace? Va para... Bien, ahí está. Gracias. No lo tenías. Entonces, a esta matriz, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a aplicar la operación elemental de fila, que a la fila 3 le sumamos la fila 1 multiplicada por menos 2. ¿Ok? Volvemos. Esta matriz, ¿cómo me queda? La fila 1 no cambia. 4, 2, 1. La segunda fila también cambia. 3, 5, 7. ¿Cómo me queda la tercera? 8 más 4 por menos 2, queda 8, o sea, 4 por menos 2 menos 8, 8 menos 8, 0. ¿Sí? Después me queda 4 más 2 por menos 2, 2 por menos 2 es menos 4, 4 menos 4, 0. ¿Estamos? Sí, sí. 2 por 1 menos, perdón, 2 más 1 por menos 2, 1 por menos 2 menos 2, 2 menos 2, 0. Entonces, fíjate, esta fila de acá es linealmente dependiente de esta fila de acá. ¿Por qué? Porque yo obtengo lo siguiente. La fila 1 más menos 2 por la fila 3 me da igual a 0. Al vector 0. ¿Cuándo dijimos que eran linealmente independientes dos vectores? Les dije que le voy a volver loco con eso. Reestudienlo, repásenlo. La única forma de que dos vectores sean linealmente independientes es que la única forma de expresar el 0 como combinación de ellos era a través de todos escalares 0. Acá yo multiplico la fila 1 por 0 y la fila 0, y de hecho 0 por 4 más 4, perdón, 4 por 0 más 8 por 0, 0. 2 por 0 más 4 por 0, 0. 1 por 0 más 2 por 0, 0. Pero otra posibilidad de expresar el vector nulo como combinación lineal, sí, a través del 1 y el menos 2. 1 por 4, 4, perdón, menos 2 por 4, 8,
más 8, 0. Esto está al revés, perdón. Discúlpenme. ¿En qué estoy hoy? Perdón. Menos 2 por 4, 8, más 8, 0. Menos 2 por 2, 4, más 4. Menos 2 por 1, 2, más 2, 0. Tengo la posibilidad de encontrar el vector 0 como combinación lineal de ellos dos. De hecho, acá hay un 1, ¿no? Con dos escalares que son distintos de 0, menos 2 y 1. Entonces, estos dos vectores son linealmente dependientes. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Está claro ahora? ¿Está mejor? Sí, sí. Bien. Entonces, volviendo a lo nuestro. ¿Qué fue lo que abrí? Volviendo a lo nuestro. No. Volviendo a lo nuestro. Si tenemos una fila en la reducida por fila nula, significa que tenemos filas linealmente dependientes. Por eso es que acá no tenemos ninguna fila nula, son todas linealmente independientes. ¿Está claro? Sigamos. ¿Qué debe o cuáles son las condiciones que debe satisfacer una matriz reducida por fila? Cuando nosotros decimos que aplicando operaciones elementales de fila, decimos, che, esta es la reducida por fila, no queremos o no podemos o no nos conviene seguir porque llegamos a la reducida por fila. ¿Cuáles son las condiciones? La primera condición es tener forma escalonada. ¿Qué quiere decir? Que formen como escalones. O sea, los primeros elementos no nulos de una fila se encuentran más a la derecha de los de cualquier fila anterior. A dichos elementos no nulos se los denomina elementos conductores. O sea, fíjense, para que sea reducida por fila, el primer elemento no nulo de esta fila tiene que estar más a la derecha que el primer elemento de esta fila. El primer elemento no nulo de esta fila tiene que estar más a la derecha de este elemento. Fíjense que acá se cumple. ¿Cómo es eso? Ahí tienen la forma escalonada. ¿Se vio cómo se armó la escalera? Sí. Ahí tienen la forma escalonada. Ahí tienen la forma escalonada. Puede haber escalones cortitos o puede haber escalones largos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Los primeros elementos no nulos se encuentran a la derecha de los de cualquier fila anterior. Fíjense las flechas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿podemos tener un número distinto de 0 acá, por ejemplo? No se puede. Porque es escalonada. ¿Estamos de acuerdo?
Los elementos conductores, que son los primeros elementos no nulos de cada fila, suelen ser iguales a 1 para facilitar las operaciones. Fíjense, ahí los tienen. En las columnas de los elementos conductores, los restantes elementos son ceros. Todos los elementos arriba y por debajo de un elemento en la columna donde él está, tienen que ser ceros. Ahí lo tienen, los primeros elementos conductores, fíjense las columnas. ¿Lo vieron? ¿Dudas? Sí, profe. No, no hay duda. Las filas nulas existen, las mandamos al fondo. El caso, y fíjense este otro caso. Ahí decimos que llegamos a la matriz reducida por fila. Si tenemos los elementos conductores, o sea, el primer elemento no nulo está más a la derecha que el elemento no nulo de la fila anterior, si esos elementos conductores se hacen iguales a 1, si toda la columna donde está ese elemento conductor igual a 0 para arriba y para abajo, y si las filas nulas de haberlas las mandamos al fondo, matriz reducida por fila, y ahí terminó nuestro trabajo en función de lo que estamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Bien. Rango de una matriz. Y esto sépanselo porque los vamos a hartar con esto también. ¿Cómo determinamos el rango de una matriz? El rango de una matriz es la cantidad de vectores fila o columnas que son linealmente independientes. ¿Y eso por qué va a estar dado? Por la cantidad de filas no nulas que tenga la matriz reducida por fila. Acuérdense, las filas nulas eran linealmente dependientes. Entonces, las que son no nulas son todas linealmente independientes. ¿Está claro? El rango de una matriz no cambia por aplicar operaciones elementales de fila sobre ella. ¿Por qué? Ahora llegamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Matriz elemental. La matriz elemental es una matriz cuadrada, que se obtiene realizando una y solo una operación elemental de fila a la matriz identidad. Ya van a ver para qué nos sirve. El producto E por A, o sea, la matriz elemental a la cual la obtenemos de aplicarle una y solo una operación elemental de fila a la matriz identidad, es multiplicar esa matriz por la matriz que yo tengo, me da como resultado como si a esa matriz de la cual partí le aplicara esa operación elemental de fila. ¿Estamos? Son conceptos que se tienen que grabar. Matriz por filas. Dos matrices son equivalentes por fila si obtenemos una de la otra, una a partir de la otra, aplicándole una sucesión finita de operaciones elementales de fila. ¿Qué significa que sean matrices equivalentes? Podemos trabajar con cualquiera de las dos. No matrices iguales,
Ojo al hilo. Son matrices iguales, son matrices equivalentes. Es como le expliqué en el otro curso. Vos tenés una computadora HP, es equivalente a una computadora Samsung. Con las dos podés hacer lo mismo, con las dos va a laburar igual, pero no son las mismas. Son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Bien. Matriz inversa. ¿Esto lo vieron? ¿Llegaron a ver algo de matriz inversa con el amigo Alfredo? ¿Llegaron a ver algo con Alfredo de matrices inversas? ¿Sí o no? Creo que no, profe. Bueno. Entonces, ¿qué es la matriz inversa? Acuérdense, nosotros la habíamos definido como era la matriz tal que multiplicada por otra nos daba la matriz identidad. Entonces decíamos que esa matriz era la inversa de la matriz de la cual partíamos. ¿Sí? O sea, A por B era igual a I, entonces decíamos que B era igual a la menos 1. O sea, llegamos a que A por A a la menos 1 es igual a la menos 1 por A, igual a la inversa. La identidad, perdón. ¿Estamos hasta acá? Ahora bien, ¿cuál es la condición para la existencia de la matriz inversa? Y métanselo en la cabeza, porque hay preguntas de exámenes, preguntas de parcial, preguntas de todo, y la responden mal. Para que la matriz tenga inversa, se debe cumplir el determinante de esta matriz, que lo vamos a ver la clase que viene, es distinto de 0. Ya van a ver por qué. Los vectores de matriz son linealmente independientes. O sea, no tenemos filas en su reducida por fila. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué significa? ¿Cuál va a ser la reducida por fila a la cual llegamos de una cuadrada? ¿Cuáles? Todos los vectores son linealmente independientes. ¿A qué matriz llegamos? ¿Puede repetir, profe? Decimos que esto del determinante ya lo vemos en la clase que viene. Pero te dice que los vectores fila de la matriz, para que exista o para que esa matriz tenga inversa, te dice que los vectores fila de la matriz son linealmente independientes. O sea, ¿qué significa? Que la reducida por de esa matriz de la cual yo parto no tiene que tener filas nulas. Entonces, una matriz cuadrada, llego a una reducida por fila que no tiene filas nulas. ¿Cuál sería esa reducida por fila? Identidad. Sí, Melanie. Identidad. ¿Por qué? Porque fíjense, tenés todos los elementos conductores que valen 1. O sea, primero partimos de una matriz cuadrada, ergo su raíz cuadrada. ¿Ok?
todos los elementos conductores son 1. La diagonal principal son todos 1. Primero está más, perdón, el de la fila siguiente está más a la derecha. Y todos los elementos que están en la columna son todos 0. Es la identidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hacemos para obtener la matriz de identidad? Perdón, qué bien que estoy. La matriz inversa. Vamos a agarrar, vamos a poner la matriz de la cual partimos acá. Vamos a poner al lado de la identidad. Le vamos a ir aplicando sucesivamente operaciones elementales a esta matriz A hasta llegar a su reducida por fila, que va a ser la identidad. Le vamos aplicando a la identidad las mismas operaciones elementales de fila que le aplicamos a la A. Y acá, cuando llegamos a la identidad, la que llega es la inversa. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Va muy rápido, creo. ¿Cómo? Va muy rápido. Si en el proceso se mantiene una matriz identidad, perdón, si en el proceso se obtiene la matriz identidad, entonces la matriz A tiene inversa. De lo contrario, si no llegamos a la identidad, no se obtiene la matriz inversa. O si se anula alguna fila o aparece un 0 en la diagonal principal, chao, no tiene inversa. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Ahora, Luciano, para ver que soy buenito, porque fui rápido, vamos a hacer un... Tenemos esa matriz. Dicen, encontrá la matriz, la inversa, la matriz. Bien, vamos a encontrar la inversa de esa matriz. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos ese cuadro famoso, tenemos la matriz A ahí, ponemos la matriz identidad ahí, y ponemos la columna de control. ¿Alfredo les hace utilizar columna de control? No, Creo porque que no. la borroné en realidad, porque si no nos vamos a confundir. Si te dijo que miremos nomás la matriz. ¿No les hace hacer columna de control? Cuando nos explicaba lo de matriz reducida, no. O sea, estaba ahí al lado, pero lo tachó para que nos centráramos en lo que nos quería explicar él. Bien, yo les voy a explicar ahora, después si él les dice, usen columna de control o no usen columna, lo arreglan con él. ¿Estamos de acuerdo? Melanie, iba a decir algo. No, profe, dijo eso, que no lo usamos. Bueno, Porque la borra. como este ejercicio la tiene, le voy a explicar para qué la tiene y para qué sirve. Después insisto, si él dice que no, no la use. ¿De dónde sale este menos 3 y 2? 2 menos 1, 1, menos 3, menos 2, más 1, menos 1. 1 elementos de la fila. 2 menos 1, 1, más 1, 2. ¿Para qué sirve esto? Para saber si estoy haciendo bien las cosas o no. Insisto, si él le dice que no la usen, no la usan. Si ustedes la quieren usar, úsenla. Eso es a gusto del consumidor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Le tengo que aplicar
operaciones elementales de fila a la matriz A para llegar a su reducida por fila. Las mismas operaciones elementales de fila le tengo que aplicar a la matriz identidad. Cosa que al final, cuando llegue a la reducida por fila de la matriz A, si llega a identidad, la matriz que obtengo acá va a ser la inversa de la matriz A. Empecemos, diría. Vamos a aplicar operaciones elementales de fila. ¿Hay otras operaciones elementales de fila? Sí. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí. El resultado va a llegar el mismo. Entonces, las operaciones elementales de fila que yo voy a aplicar ahora son que tenía esto. Yo lo haría distinto, sí. Pero como ya estaba hecho, ley del menor esfuerzo. ¿Estamos? ¿Está claro? Y espero. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, Sí. comencemos. La primera operación elemental de fila que voy a aplicar es fila 1, le sumo la fila 2 multiplicada por 3. Voy a hacer cálculos por afuera. Alfredo se los deja, háganlo. Si a ustedes les conviene, háganlo. Si no les conviene, no lo hagan. Eso es a gusto del consumidor. Entonces, ¿qué dice esta operación elemental de fila? La fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por 3. Entonces, pongo la fila 1, 2, 1 menos 3, 1, 0, 0 menos 1, con columna de control incluida. Y pongo la fila 2 multiplicada por 3. O sea, sería 3 por 1, 3, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 0, 0, 3 por 3, 9. Con columna de control incluida. La operación. 2 más 3, 5. Menos 1 más 0, menos 1. Menos 3 más 3, 0. 1 más 0, 1. 0 más 3, 0. 0 más 0, 0. Menos 1 más 9, 8. ¿Cómo sé si hice bien la cosa? 5 menos 1, 4. Más 1, 5. Más 3, 8. Bien. Seguimos. Escribimos las dos matrices acá. ¿Ok? ¿Cuáles son las dos matrices? La fila 1 no cambia. Perdón, la fila 1 sí cambia. Queda esta ahora. Perdón, porque a esa le aplicamos las operaciones elementales de fila. 5 menos 1, 0, 1, 3, 0, 8. La fila 2 no cambia. La fila 3 no cambia. ¿Estamos acá? Seguimos. Le aplicamos la operación elemental de fila tal que a la fila 1 la multiplico por menos 1. Entonces, ¿qué me queda? 5 por menos 1, menos 5, menos 1 por 1, 1, 0 por menos 1, 0, 1 por menos 3, menos 1. Oh, qué bien que estoy. 1 por menos 1, menos 1, 3 por menos 1, menos 3, 0 por menos 1, 0, 8 por menos 1, menos 8. ¿Estamos? Menos 5 más 1, menos 4, menos 1, menos 5, menos 3, menos 8. Hicimos bien la cosa. ¿Estamos hasta acá? Ahora, a la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicada por 1. Entonces, a la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicada
Escribo las dos filas. Escribo la fila 3. 2 menos 1, 0, 0, 0, 2. Esa que tenemos ahí. Escribo la fila 1 multiplicada por 1. 5 por 1 menos 5, 1 por 1, 1, 0 por 1, 0, menos 1 por 1 menos 1, menos 3 por 1 menos 3, 0 por 1, 0, menos 8 por 1 menos. Esto que tenemos acá. Hacemos la operación. 2 menos 5 menos 3, menos 1 más 1, 0, 0 más 0, 0, 0 menos 1 menos 1, 0 menos 3 menos 3, 1 menos 0, 1, 2 menos 8 menos 6. Menos 3 menos 1 menos 4, menos 3 menos 7, más 1 menos 6. Hicimos bien la cosa. Ahora, la fila 1 y la fila 2 no cambiaron y la fila 3 va a ser esta. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna, profe. Hablen ahora, callen para siempre. Sí, no sé quién iba a hablar. No hablé yo, que dije que no tenía ninguna duda. Bien. La que sigue. A la fila 3 la multiplico por menos un tercio. ¿Ok? Entonces, la fila 1 no cambia, la fila 2 no cambia. La fila 3 menos 3 por menos un tercio 1. 0 por menos un tercio 0. 0 por menos un tercio 0. Menos 1 por menos un tercio. Menos 3 por menos un tercio 1. 1 por menos un tercio, menos un tercio. Menos 6 por menos un tercio, 2. Un tercio positivo con un tercio negativo se van, 1 más 1 queda 2. Hicimos bien la cosa. ¿Estamos hasta acá? Ahora, ¿qué hacemos? A la fila 1 le sumo la fila 3 multiplicada por 5. Entonces, de nuevo, escribo fila 1 más fila 3 por 5. Escribo la fila 1, menos 5, 1, 0, menos 1, menos 3, 0, menos 8. Y escribo la fila 3 multiplicada por 5. 5 por 1, 5, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 1 tercio, 5 tercios, 5 por 1, 5, 5 por menos 1 tercio, menos 5, 2 por 5, 10. Hago las operaciones. 5, 0, 1 menos más, menos más 5, 0, 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, menos 1 más 5 tercios, o sea, menos 1 serían menos 3 tercios, más 5 tercios son 2 tercios, menos 3 más 5, 2, 0 menos 5 tercios, menos 5 tercios. Acá tenemos 2 tercios menos 5 tercios son 3 tercios. Perdón, menos 3 tercios. ¿Sí? Menos 3 tercios es menos 1. 1 con menos se hace 0, me queda 2, hice bien las cosas. Escribo la matriz. Vayan viendo los numeritos que le van quedando. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado. Perdón. Hay que tener mucho cuidado cuando hagan las operaciones elementales de fila. Uy, qué mal me voy.
Espérenme un cachito. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? A la fila 2 le sumamos la fila 3 multiplicada por menos 1. Entonces, fíjense, a la fila 3, perdón, la fila 2, la 3 multiplicada por menos 1. Me queda 1 más menos 1 por menos 1. Sería menos 1, me queda 0. 0 más 0, 0. 1 más 0, 0. Y acá se me viene la complicación. 0 por menos 1, perdón, 0 más 1/3 por menos 1, menos 1/3. 1 más menos 1 por 1 menos 1, me queda 0. 0 más menos 1/3 por menos 1, 1/3, me queda 1/3. Menos 1/3 más 1/3 se anulan, 1 queda bien. Llegamos a la forma de la matriz identidad. Reacomodamos esto, o sea, esta fila la pasamos arriba, las otras dos las bajamos. ¿Qué significa? Acá llegué a la identidad. Ergo, esta matriz de acá es la inversa de esta matriz que tengo acá. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿Se entendió mejor lo que vimos en el teórico? Ahora que fui más despacio, Luciano. Sí. Me tengo que poner a hacer ejercicio porque en realidad me Entonces, cuesta verlo, pero sí. ¿Cómo? Perdón. Me cuesta en realidad hacerlo así tan ágil, tan rápido. Habré hecho 2 ejercicios hasta ahora nomás, pero media hora con cada uno estuve. Tengo que agilizarlo más. La única forma de agarrar práctica con esto es haciendo ejercicios. Sí, no, por La eso le digo, primera comparte. más o menos entendí el tema. La primera, estoy de acuerdo, va a demorar 1 hora, media hora para hacerlo. Después de 20, 30 ejercicios, quédate tranquilo que lo vas a hacer así de rápido. Bueno, no sé, pero de varios ejercicios lo vas a hacer así de rápido. Se los digo a todos. La única forma de aprender esto, fíjense, insisto, ojo estos números. Horas sentado haciendo ejercicio. No crean que porque entienden cómo se hace lo van a resolver. Tienen que resolver. La única forma, y ojo, no solamente en álgebra, en análisis también, en física también. Hagan ejercicios. Hagan ejercicios. Es la forma que se aprende. Horas de estudio, horas sentado, barra sentada. ¿Estamos? ¿Dudaste acá? ¿Quedó un poco más claro? Profe. ¿Quedó un poco más claro? Sí, sí. Bien. ¿Qué seguía después de esto? Matriz inversa. Justificación de ese método. ¿Cómo lo justificamos este método? Nosotros acá dijimos que obteníamos matrices elementales de aplicar una y solo una operación elemental de fila a la identidad.
Entonces, si partimos de la identidad y a la identidad le aplicamos esta operación elemental de fila, con lo cual me queda esta matriz, si a otra matriz identidad, siempre partiendo de la matriz identidad, le aplico esta operación elemental de fila, voy a obtener otra matriz elemental. Si a otra matriz identidad le aplico sola esta operación elemental de fila, voy a obtener otra matriz identidad. Esta igual, esta igual, esta igual, o sea, si a una matriz identidad le voy aplicando sucesivamente, siempre partiendo de la identidad y aplicándole solamente estas operaciones elementales de fila, voy obteniendo sucesivas matrices elementales. Entonces, si yo de hacer, y acuérdense que dijimos, si multiplicábamos esa matriz elemental por la matriz de la que partíamos, es como si a esa matriz, si son esas operaciones, o las operaciones que hagamos, Joana. Yo te dije, ¿estas son las únicas operaciones que puedo hacer? No, tenés muchas, o sea, a ver, vamos de nuevo. Podés hacer otras operaciones elementales de fila, pero el resultado va a ser el mismo. Vas a llegar acá a la identidad y acá a esta matriz. Vayas por el camino que vayas. ¿Está claro, Joana? ¿Se entendió? Lo que pasa es que para obtener las matrices elementales, las que vos aplicás acá son las que le tenés que aplicar a la matriz identidad. ¿Sí, Joana? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas obteniendo sucesivas matrices elementales. Que nosotros dijimos, multiplicar la matriz de la cual partimos por esas matrices elementales es como si a esa matriz le fuéramos aplicando las operaciones elementales de fila. Entonces, si yo multiplico esta matriz que tengo acá por la matriz elemental que sale de aplicar esta operación elemental de fila a una matriz de identidad, obtengo esta matriz. Si a esta matriz la multiplico, la premultiplico, vamos a hablar con propiedad, la premultiplico por una matriz que sale de una matriz de identidad a la cual le apliqué esta operación elemental de fila, voy a obtener esta matriz. A esta matriz la multiplico por la operación, por la matriz elemental, aplicar esta operación elemental de fila, la premultiplico, obtengo esto. Y así sustantivamente. Entonces, ¿qué significa? Yo puedo llegar a que premultiplicar, fíjense, desde la primera operación elemental de fila hasta la operación elemental de fila K, llego a la matriz identidad, según lo que vimos acá. Vamos multiplicando hasta que llegamos a la identidad con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matrices elementales. O sea, en este caso, K sería 8. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo multiplico a esa matriz por las 8 matrices elementales, voy a llegar a la identidad. Si yo este producto lo posmultiplico por la inversa, ¿sí? Llega a la multiplicación. A por A a la menos 1 era igual a I, a la identidad. La identidad por A a la menos 1 es A a la menos 1. Con lo cual, justifica que
multiplicar la identidad por cada una de estas matrices elementales, llego a 1. O sea, ¿qué justifico con esto? La otra columna. ¿Se entiende? O sea, justifico esta columna. O sea, si a esta la voy multiplicando por matrices elementales hasta llegar a la identidad, si a esta la multiplico por las mismas matrices elementales, voy a llegar a la menos 1. ¿Duda? No, profe. ¿Cuáles son las propiedades de la matriz inversa? A la menos 1, esta ya la vimos, por A por A a la menos 1 es igual a la menos 1 por A, es igual a la identidad. A por B a la menos 1, ojo con estas cosas raras. A por B a la menos 1 es B a la menos 1 por A a la menos 1. Ojo con eso. A a la N es A por A por A por A por A, N veces. Eso es propiedades de la potenciación. O sea, 2 al cuadrado que era igual a 2 por 2, o sea, multiplicar 2 veces 2. Si estaba al cubo era multiplicar 3 veces 2. Si está a la n, es multiplicar n veces 2. Esto es lo mismo. A la menos 1 a la n es multiplicar n veces a la menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La inversa de la inversa es la misma matriz. ¿Sí? A la n inversa es igual a A inversa a la n. Y por último, lambda por A a la menos 1, acuérdense que el exponente era distributivo con respecto al producto, me va a quedar lambda a la menos 1 por A a la menos 1, lambda, el exponente negativo, te va abajo. ¿Se acuerdan de eso? Te lo cambiaba de lugar. O sea, si tenés un exponente negativo abajo, te lo lleva arriba. Si tenés un exponente negativo arriba, te lo lleva abajo. Eso es matemática. ¿Sí? Y me queda esto. ¿Dudas? No, profe. Melanie, ¿dudas? Joana, ¿dudas? Gabriela, que te veo ahí. Alexandra, Kevin. ¿Dudas? ¿Entendieron un poco mejor esto? ¿Sí o no? ¿Quedó un Sí, poco más profe. claro? Sí. La clase, tienen suerte por ser viernes. La clase que viene vamos a arrancar con determinantes. ¿Ok? Vamos a ver, en toda la clase damos determinantes para después la otra dar sistema de ecuaciones y ahí ya estaríamos terminando los temas para el primer parcial. ¿Ok? Tienen todo subido en la web, en la UV, tienen todo subido, las clases, el apunte teórico tienen y el apunte práctico tienen de dónde bajarlo. Les subí el link, tienen todas las clases teóricas grabadas, tienen todos estos pares subidos, así que no tienen excusa para ponerse a estudiar. ¿Sí? ¿Vamos, chicos? ¿Chicas? ¿Dudas? Profe, nos estamos viendo la semana que viene. Bien. Buen fin de, chicos. Que descansen. Luego. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.